Hay varias formas de conquistar un pueblo. A veces llegando, arrasando con él. Otra forma también es a través de la poesía y de los versos. Pero de España no llega ahora un barco, ni dos, ni tres calaveras, sino llega Jordi, trayéndonos su poesía, sus versos, no para conquistar la tierra, sino para conquistar el amor de los colombianos. ¿Cómo te has sentido en Colombia? Colombia me sentí muy bien antes de venir. Antes de venir a Colombia ya tenía compañeros en Barcelona que eran colombianos y me hablaban. El lampista de mi casa es colombiano desde hace mucho tiempo, ¿no? Toca el oboe además y me había hablado siempre maravillas. Él siempre quiso volver. Y bueno, y otros amigos que tenían, ¿no? Y siempre me habían hablado de Colombia e incluso me habían dicho, digo, tu poesía se parece bastante. Y tú podrías ser un poeta colombiano, me había dicho un amigo, ¿no, Juan José? Y entonces, bueno, pues la primera vez que me invitaron al Festival de Poesía Internacional de Colombia, vine inmediatamente y desde entonces he repetido cada año, creo que son 3 años ya seguidos, porque suelo dejarlo todo por llegar a Colombia. Primero porque hay un español que me interesa mucho oír, ¿no? De esa manera tan magnífica, ¿no? tan dura y a veces tan tierna, ¿no? A la vez de utilizar el español y nosotros no lo hacemos, ¿no? Es decir, de darle alma al lenguaje, ¿no? Darle al lenguaje que en España cada vez se va haciendo menos, ¿no? Desgraciadamente es cada vez una especie de pensamiento único, una manera única de hablar, ¿no? Casi se habla con 800 palabras, ¿no? Es decir, y en cambio aquí se ve en todas partes, ¿no? En la televisión incluso, ¿no? Se puede ver esa fuerza que pueden tener, ¿no? Y luego vengo ya por los amigos que tengo y bueno, y también para estar con mis poemas y contigo. La amplitud de la miseria. A veces pensamos que el hombre de pronto es más miserable mientras menos lee. Claro, sí, seguro. Es una cosa que va... Sí, eso es el neandertal, claro. Es decir, si no lees algo pasará, ¿no? Y además lo que ocurre es que es algo que los jóvenes, que son los que más se preocupan, ¿no? Por mis alumnos, ¿no? Yo siempre les digo que con los que piensan, yo, bueno, cuando termine ya leeré. No es verdad, ¿no? No es verdad, es decir, nunca se coge. Ahora es el momento, entre 19, 20, 23, 24, el momento de leer. Pero yo siempre les digo una cosa, mis alumnos, por ejemplo, saben perfectamente las cuestiones técnicas, ¿no? Si tienen frío, tocamos un botón y hay más calor. Si tenemos hambre, tocamos otro botón y nos traen una pizza, ¿no? Si tenemos ganas de jugar, tocamos un botón o metemos internet y podemos jugar. Pero si se nos muere la persona que más amamos, no hay ningún botón para tocar, ahí no puedes tocar un botón y la técnica te arregla, ¿no? Te quedas con todo tu dolor, seguramente hasta que te mueras, ¿no? Porque nadie se preparó para eso, ¿no? Entonces es muy necesario leer, porque leer, los poetas hacen sobre todo eso, tú sabes, ¿no? Entrar en lo más oscuro, y lo más oscuro es la muerte, ¿no? Esa preparación para el dolor, para la separación, etcétera, es un aprendizaje que debiera tener todos nuestros jóvenes, ¿no? Para que cuando lamentablemente les ocurra su primera muerte se den cuenta que hay mucho consuelo, hay mucha manera de ver las cosas, muchos prismas, y que eso les puede servir incluso, ¿no? como un aliciente. Se habla que la función de la catarsis en la literatura es muy importante. En Sí. la poesía, alguna vez, en esos momentos de decepción de amor que tenemos todos, ha escrito un poema Sí. y ha descansado con él, ¿o qué? Sí, pero generalmente luego los rompo, porque entonces me pongo muy odioso, muy rencoroso y me pongo muy insultante y humillante, ¿no? Pero, o no. A veces sí, a veces he escrito algún poema. Yo no recuerdo de haber escrito un solo poema de una tirada y ya está. Yo tardo muchísimo, me pongo los poemas en unas carpetas, ahora ya de archivos, ¿no? Y entonces los dejo dormir 3 años, luego los vuelvo a mirar, sobre todo por la utilización de las palabras, porque hay palabras que luego me doy cuenta que eran de moda, eran pasajeras, y dentro de 3 años ya no están de moda, no las lee nadie, ¿no? Entonces me doy cuenta, si no pasan 3 años, ¿cómo van a pasar 30, ¿no? Y entonces soy muy cuidadoso antes de publicar un libro, y más porque como mi poesía parece escrita con palabras muy sencillas, ¿no? Parece muy llana, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me cuesta mucho hacerlo, me cuesta mucho ir a encontrar esa palabra, crear ese
lenguaje que sea tan cercano, porque la gente no habla así, aunque lo parece. O sea, es un poco la contradicción. Los narradores afirman con mucha frecuencia que los poetas tienen la inspiración divina, se sientan tranquilamente, escriben su poema y ya, mientras ellos tienen que trabajar y que son autores profesionales. Pero me encuentro con un poeta muy profesional en la creación de sus textos. Desde hace 43 años. ¿Sabes lo que pasa? Que lo que ocurre es que escribir una mala novela cuesta mucho tiempo y escribir un mal libro de poesía cuesta muy poco. Y entonces, claro, como hay mucha gente que escribe malas novelas y hay mucha gente que escribe malos poemas, entonces, por eso los narradores dicen, bueno, yo lo escribo malo, pero me cuesta muchísimo más, ¿no? En cambio, los buenos narradores y los buenos poetas pueden estar al mismo tiempo escribiendo un libro. Yo suelo publicar un libro cada 5 años y trabajo casi cada día en él, ¿no? Es decir, que yo creo que no. Lo que ocurre es que yo creo que la gente sabe al final que ser un poeta es un oficio. Yo siempre he dicho que a veces les digo, tuve una mesa con un pintor, digo, a mí me gustaría, en vez de escribir lo que siento, pintarlo. ¿Y por qué no puedo hacer? ¿Porque soy insensible? No, porque no sé pintar, no porque no sepa sentir, ¿no? Pues con los escritores pasa lo mismo, ¿no? Es decir, yo conozco mucha gente mucho más sensible que yo y conozco gente en el bar que me cuenta cosas mucho más interesantes de las que sé yo. Lo que pasa es que ellos no las saben escribir. Si supieran escribirlo sería magnífico, ¿no? Eso es lo que les falta, no sentir y saber, ¿no? Jordi Vilallonga, poeta catalán, que bueno, nunca aprendió a pintar con un pincel, pero sí aprendió a pintar con cada verso, con cada palabra que nos entrega, buscado en el recóndito momento de su propia vida, para entregárnosla a nosotros. Véanlo, disfrútenlo y aprendan cómo se hace un buen poema.